Buenos días, tardes y noches a todos. Bueno, ya hemos pasado la mitad del seminario y hemos aprendido mucho a lo largo de las conferencias anteriores. Continuamos hoy con la sexta sesión del seminario y me es grato presentar a un gran colega y amigo, sobre todo el investigador Aldo Noriega. Quiero agradecerle sobre todo porque él ahora se encuentra en campo y se dio el tiempo para acompañarnos, ¿no? Bueno, el trabajo de Aldo es de suma importancia en la región, puesto que Aldo no solo trabaja desde su aspecto arqueológico, sino también es difusor y defensor del patrimonio cultural de Perú. Y personalmente, bueno, tuve la dicha de verlo, ¿no? Bueno, él es arqueólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima y es actualmente miembro del Colegio de Arqueólogos del Perú y trabaja sobre todo pues la historia prehispánica y colonial de la provincia de Ollón y Huaura en la Sierra Norte de Lima. Y pues también ha llevado investigaciones arqueológicas en Nazca. Pero bueno, dejo a Pilar para que ella hable un poquito de su trabajo. Pilar. Muy bien, gracias Aline. Buenas noches, buenos días y tardes, ya no sabemos dónde, en qué momento del día andamos cada uno de nosotros. Bienvenido Aldo, es un placer tenerte aquí y yo sé que quien trabaja arte rupestre o arqueología en Perú es muy dichoso, sobre todo aquellos que nos dedicamos más al arte rupestre, lo consideramos así porque creo que Perú tiene de todo y todos ustedes tienen las posibilidades de trabajar en todo. De pinturas, aquellas de las tradicionales de la Uricocha, de Toquepala, que son las asociadas con los tiempos más tempranos, que me recordaban un poco el otro día cuando nos hablaba Marcela, de la persona Marcela Sepúlveda de Chile, los grabados, todo ese conjunto icónico de Toro Muerto, no les falta de nada, tienen sus geoglifos en Nazca. Por ahí la literatura académica dice, no conozco, pero dice que hay algunas representaciones de cosas mobiliares, tienen sillares o pseudosillares de las construcciones incaicas con grabados en los propios sillares. No les falta de nada, porque realmente es muy rico y yo sé que Aldo ha estado siempre atento a todas estas vertientes. Yo diría que su trabajo lo dividiría como en tres grandes parcelas. En primer lugar, lo que decía Aline de la gran defensa del patrimonio. Y la gran defensa del patrimonio va enlazada con lo que llamamos el salvamento arqueológico, a veces del que nacen muchos proyectos. Y yo sé que ha trabajado en proyectos de salvamento arqueológico porque Perú tiene un desarrollo de infraestructura y de actividad económica que requiere de la presencia del arqueólogo. Y creo que ahora estás en una campaña precisamente de trabajo de campo que se refiere a este tipo de trabajos. Es fundamental precisamente en aras también de la conservación del patrimonio. Y hay otro aspecto que a mí, perdón, que se me va que otro aspecto que me interesa mucho y me ha gustado mucho en la obra de Aldo, y es cómo incorpora el análisis etnográfico un poco al trabajo sobre el arte rupestre y cómo incorpora las fuentes históricas a su trabajo, porque a veces, como están para el arqueólogo que trabajamos un poquito lo más antiguo, como que están tan cercanas a nosotros o están más cercanas, como que no se les tiene todo el impulso que deben tenerse, y en la obra de Aldo siempre está presente y eso es de agradecer. Bueno, pues creo que tienes todo en ese país para trabajar y hoy nos vas a ilustrar mucho sobre algunos de los puntos que estás trabajando en la actualidad, sobre santuarios rupestres, santuarios naturales, que tanto estamos ahora o que tan en boga está ahora a la hora de hacer el estudio del arte rupestre. Bienvenido, Aldo, y muchas gracias. Aline. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, Aldo nos presentará la iconografía del arte rupestre como indicador de funcionalidad de santuarios culturales y naturales, el caso de Quinchunque y Huayhuachash, espero haberlo dicho bien, en la Sierra Norte de Lima, Perú. Muchas gracias, Aldo, y te dejo con la pantalla. Gracias, Aline. Gracias por la presentación. Han sido muy amables. El trabajo que
que voy a presentar el día de hoy es la iconografía del arte rupestre como indicador de funcionalidad de santuarios culturales y naturales, ¿no? En este caso, el caso de Quichunque y Huayhuach en la Sierra Norte de Lima, Perú. El enfoque que le doy a esta charla, a esta exposición, es un enfoque desde la vista de un arqueólogo, complementado por fuentes auxiliares para la arqueología, como es la historia, la etnografía, para poder entender bien la problemática. Y dentro de este marco de herramientas auxiliares que en mi caso estoy utilizando, figura lo que es los datos que nos da la iconografía del arte rupestre. Esta exposición no va a enfocar un aspecto técnico sobre la evidencia rupestre que se va a presentar, sino más que todo vamos a manejar lo que se dice el dato, la información que nos da la iconografía, y esa información cómo es relevante para entender, comprender la funcionalidad, en este caso simbólica o religiosa, tanto de estos paisajes culturales y naturales, como son el caso del sitio de Quichunque, que está dentro de nuestra categoría, está como un santuario cultural de origen, con ocupación inca, y el santuario natural de Huayhuach, que vale decir, es un decir porque es un santuario que se maneja, está mencionado en la fuente histórica, en la fuente etnográfica, pero hasta el momento no consta que se haya encontrado algún tipo de evidencia dentro del santuario, dentro de esta cordillera glacial, como es en el caso de los vecinos países de Argentina y Chile, ¿no? Donde está bien documentada la presencia cultural, en especial de contextos funerarios, en distintos volcanes o montañas, como les decía, de Argentina o Chile, ¿no? En este caso, estos dos paisajes, tanto culturales y naturales, vamos a intentar brindar datos y probar su funcionalidad, como les repito, en el aspecto simbólico, con la evidencia que nos da el arte rupestre en la manifestación de petroglifos, en la manifestación tenemos ahí un grabado de roca que es como un tallado que vamos a presentar de un perfil humano que se va a presentar dentro del sitio de Quichunque, y vamos a presentar evidencia de pintura rupestre asociada a un camino prehispánico que se dirige hasta la cordillera de Huayhuach, ¿no? La cual tenemos al lado derecho de la pantalla, ¿no? Entonces, primero quería darle un pequeño concepto sobre el trabajo. Refiere así, ¿no? La presente exposición, permítanme leer unos párrafos y después vamos a estar disertando sin necesidad de lectura, pero quería dar esta primera idea, ¿no? La presente exposición se refiere a los datos que el registro arqueológico obtiene en la iconografía de las diversas manifestaciones del arte rupestre, como son en este caso de la investigación que se presentan los petroglifos de Pampa Libre, los grabados o tallados en roca, lo que le comentaba, este perfil humano o perfil antropomorfo que vamos a presentar, asociado a un santuario de altura, y las pictografías llamadas también pinturas rupestres. Los datos extraídos de la iconografía de estas manifestaciones rupestres se incorporan a los elementos probatorios de la investigación a nivel funcional, en especial el carácter simbólico o religioso del paisaje cultural como lo es el santuario de Quichunque, y el otro paisaje natural con significado cultural como lo es la cordillera de Huayhuach, y en especial su montaña más elevada llamada Yerupajá, venerado según fuente histórica esta última desde épocas prehispánicas.
Estas evidencias o manifestaciones artísticas prehispánicas dentro del marco teórico de nuestras investigaciones a nivel general han sido estudiadas a un nivel paisajístico. Esto quiere decir, en líneas generales, lo que hemos visto son la ubicación espacial de las evidencias, la visual del entorno geográfico, la identificación de los principales componentes geográficos como son montañas, valles, accidentes geográficos, etc., y la presencia cultural con su infraestructura, o sea, relacionarlos a los asentamientos prehispánicos que se hacen a la zona, y las fuentes históricas y etnográficas, ¿no? Eso es como un marco general de lo que pretendemos presentar el día de hoy. Vamos con la ubicación. El área de estudio se encuentra en departamento de Lima, pero limítrofe con los departamentos o regiones de Ancash o Huánuco. En sí, la cordillera de Huayhuash es un límite regional o departamental, como también llamamos acá, entre estas tres provincias, ¿no? Entre Lima, Ancash y Huánuco, ¿no? Al lado derecho tenemos una ubicación un poquito más detallada, donde se aprecia pues la ubicación de Quichunque, el santuario cultural que nos referimos. Se aprecia la ubicación de los petroglifos de Pampa Libre, que está muy cerca a Quichunque. También se observa, más arriba de la pantalla, se observa la pintura rupestre, la ubicación asociada, como ustedes ven, si se permite apreciar, a la cordillera de Huayhuash, ¿no? Y se ve también en el extremo superior el nevado, la montaña del Yerupajá, ¿no? Un gráfico de ubicación 2 un poquito más detallado, donde se aprecian pues los valles, su asociación al Océano Pacífico, más o menos a una distancia más o menos promedio de su ubicación. Y también se ven, ¿no? En triángulos rojos se aprecia la ubicación de Quichunque. En puntos verdes tenemos la ubicación tanto de los petroglifos como la pintura rupestre, y en la parte superior tenemos la ubicación de la cordillera de Huayhuash. Quichunque. Quichunque o Guizunqui, que traducido o el significado sería el que quita y el que da, ¿no? La fuente etnográfica a este sitio, entre comillas, lo acusa de ser un comegente, ¿no? Entre el año 2012 a 2015 se llevaron investigaciones arqueológicas en el sitio de Quichunque y determinándose su funcionalidad como un paisaje cultural dentro de la categoría de santuario o adoratorio de la época inca. Esto es entre los años 1500 a 1532, ¿no? Nuestras investigaciones contaron con fechados para brindar este dato. Los elementos probatorios considerados fueron, en primer lugar, la fuente histórica, la fuente etnográfica, el análisis paisajístico, también el análisis arquitectónico, las excavaciones arqueológicas, los materiales recuperados y el fechado radiocarbónico que les mencionaba. Como apreciarán, Quichunque es un adoratorio calificado por nuestra investigación o santuario de altura, ubicado en la cima de una montaña muy agreste, que predomina en los 4.798 metros sobre el nivel del mar. Tiene 4 sectores identificados, donde aparece en el sector A una evidencia que vamos a mencionar más adelante. En el sector A hemos podido identificar una plataforma amurallada a nivel morfológico, pero a nivel funcional pensamos que es una plaza, ¿no? Este sitio es de carácter restringido, ya que para llegar al mismo sitio, como señalo acá en el puntero, hay que pasar hasta 4 o 5 murallas, ¿no? Murallas que configuran terrazas cuando uno está en el terreno, ¿no? Para acceder a la zona donde se encuentra la plaza, ¿no? También hay un montículo principal que consideramos que podría tratarse de un ushno en el sector A, y en este sector es donde tenemos esta evidencia.
El sector C, que es la parte más elevada del sitio, la zona más elevada, donde también hay evidencia prehispánica de antiguas edificaciones, y donde en la actualidad se halla una cruz hispana. Y el sector B es donde tenemos evidencia de viviendas y depósitos. Parece que, al parecer, este sitio ha tenido, en determinadas, según nuestra investigación, en determinadas épocas del año, la gente subía a hacer un tipo de mantenimiento o subía la gente a preparar algún tipo de festividad, solemnidad, o tal vez la llegada del Inca a la zona, ¿no? En referencia a la funcionalidad, en Quichunque, la fuente histórica y dentro de el área geográfica donde se ubica Quichunque, se ha mencionado mucho lo que es el culto solar, ¿no? Entonces, dentro de la funcionalidad religiosa o simbólica que sostenemos para el sitio, la fuente histórica señala pues la identidad del sol o punchao y la existencia de este culto, ¿no? Documentado abundantemente para todo el arzobispado de Lima y también en los actuales departamentos de Ica, Lima, Junín, Pasco, Ancash y Huánuco, ¿no? Este culto solar a la llegada hispana los españoles cuando llegaron en especial a esta región, el culto solar era predominante. Incluso este culto solar era también, ha sido documentado para las sociedades que habitaron la región antes de la llegada de los incas, ¿no? Una gran mayoría de testimonios relacionados a procesos de extirpación de idolatrías recogidos en el antiguo asentamiento colonial de Maray. Maray es la primera reducción que hacen los españoles a su llegada. Prácticamente su fundación es casi en el contacto inicial de la llegada hispana al Perú, ¿no? A la conquista del Perú, ¿no? Y se encuentra muy cercano en el mismo valle y muy cercano a Quichunque, ¿no? Estos testimonios, como les repetía, relacionados a procesos de extirpación de idolatrías, hacen referencia al sol, ¿no? Como divinidad principal a la llegada hispana a la región, ¿no? Hasta ahí teníamos, cuando iniciamos la investigación, teníamos un punto de partida, ¿no? Sobre uno de los cultos que se hacían en este santuario de Quichunque. Pensamos que se hacían más actividades simbólicas y más cultos, por ejemplo, el culto al agua, que era muy, muy difundido en épocas prehispánicas, y diversos tipos de cultos asociados, ¿no? Como el culto a diversas divinidades astronómicas, la luna, las estrellas, el sol, ¿no? Dentro de lo que es el trabajo arqueológico, solamente pudimos tener dos puntos de partida o dos datos para el tema del culto a la divinidad solar, ¿no? La fuente arqueológica señala evidencia mediante simples observaciones astronómicas desde y hacia el sitio, ¿no? Como la salida y puesta del sol, los equinoccios y solsticios, asimismo la ubicación espacial y orientación de los edificios considerados de mayor jerarquía simbólica en Quichunque, como pruebas del simbolismo que ejerció esta estrella en el santuario. Esta foto, hemos documentado algunas fotos que hemos podido captar la puesta o el ocaso del sol justo en cualquier época del año, no necesariamente relacionado a solsticios y equinoccios, que están asociados, ¿no? Que caen desde la visual siempre en Quichunque. Esta foto que está a la izquierda es tomada desde el sitio arqueológico de Cotocayán, y tenemos también desde otros sitios arqueológicos donde también es recurrente la caída del sol en Quichunque, no en toda época del año, pero sí con mucha... existe, Dios, ¿cuál es el término? Recurrentemente en todo el año cae en el sol o el ocaso del sol en Quichunque. A la derecha tenemos evidencia también en base a la orientación de las estructuras de mayor jerarquía. Por ejemplo, acá tenemos el gráfico de la plataforma murallada, la que consideramos plaza,
donde observamos una estructura de planta trapezoidal con accesos hacia el este, ¿no? hacia la salida del sol. También aprovecho para indicarle dónde se ubica una evidencia rupestre que vamos a presentar, que es este perfil o rostro humano, ¿no? La relación entre Quichunque y los petroglifos de Pampa Libre. La configuración geotopográfica la podemos apreciar. Quichunque está sobre los 4.798 metros, sobre una montaña abrupta, con un dominio visual importante en toda la región. En cambio, los petroglifos de Pampa Libre se ubican a 1.700 metros de altura en fondo de valle, ¿no? Entonces, la diferencia altitudinal y espacial es marcada entre ambas evidencias, ¿no?, que estamos ahorita presentando, ¿no? Los petroglifos de Pampa Libre, en general, la evidencia que presentamos es una roca que se halla, como les comenté, en fondo de valle, en el fondo del Valle de Huaura, y se ubica muy cercano a la carretera, ¿no? Estos petroglifos de Pampa Libre ya son mencionados en un libro de una historiadora oriunda de la región de Tongos, Clorinda Medina Susano, en 1989. Según la autora, este petroglifo, y es verdad, se halla en los linderos de la comunidad de Tongos, y donde ella menciona la existencia no solamente de una roca de petroglifos, sino habla hasta de tres. Dentro de la exploración o prospección que se hizo, pudimos identificar solamente esta roca, ¿no? Ya, esta roca a manera que configura como un panel donde se han efectuado los grabados, ¿no? Estas están ubicadas encima de unas zonas agrícolas entre las localidades de Pampa Libre y Pacaraga, y también la historiadora local habla de los posibles nombres originales que los identifica como Puma Rimi o Inti Rumi, ¿no?, que puede identificar como piedra o sol, ¿no? Esta roca es de forma irregular, con huellas de erosión natural, de 3.80 metros de largo por 3 metros de ancho, y una altura aproximada entre 1.5 a 2 metros de altura, debido a que gran parte de la roca se encuentra una parte de la roca, mejor dicho, se encuentra en el subsuelo. En líneas generales se ubica en la margen izquierda del valle de Río Guaura, como le dije, a 1.700 metros, muy cercana a la vía asfaltada que se dirige de Churín hacia Churín, en la Sierra Norte de Lima. Esta roca presenta diversas representaciones. Se trata de una roca que se presenta en primer lugar de forma aislada, la cual ha servido como panel para el grabado de diversas representaciones que se han podido identificar de índole antropomorfo, zoomorfo, fitomorfo, astronómico o astromorfo, también como le llaman, y motivos abstractos principalmente, ¿no? Se observa a simple vista que algunas representaciones superponen ligeramente a otras, lo que indica a priori varias etapas temporales en la representación o de los grabados, ¿no? La técnica usada en los grabados es el denominado raspado, al parecer con el uso de un artefacto lítico con punta. La evidencia relacionada exactamente hemos elegido solamente la evidencia asociada exactamente a la propuesta que estamos haciendo de la adoración al sol, del culto al sol que se dio en la época prehispánica y que estaría asociada al sitio o al santuario cultural de Quichunque, ¿no? Acá tenemos una primera fotografía, un tratamiento que se le ha hecho con una herramienta tecnológica y posiblemente, y también un esquema, ¿no? En un tipo de dibujo a nivel de esquema, donde se ve pues el sol, se ve los rayos y se ve una expresión pues humana al sol, ¿no?
sí, el sol, como voy a mostrar un poquito más adelante, siempre lo están representando con expresiones humanas, se podría decir, pues de alegría, de tristeza, de enojo. Así es representado el sol, ¿no? Es lo que le venía diciendo exactamente. Esta es otra representación que hemos encontrado del sol. Aparece un poco más alegre, se puede decir, y también aparece de forma aislada también en el panel, ¿no? Esta es otra representación también del sol que también hemos encontrado, y también presenta otra expresión, ¿no? Antropomorfa o humana, ¿no? En la zona. Estas son las tres evidencias, o son los tres datos que estamos manejando y que estamos incorporando a la investigación en el proceso de caracterizar la funcionalidad de este santuario cultural Quichunque, ¿no? Probar a nivel arqueológico lo que nos dice la fuente histórica. Esa era la principal, o es la principal preocupación de la investigación, ¿no? Acá estoy presentando algunos antecedentes de las representaciones del sol en diferentes investigaciones, ¿no? Jean Gouffroy presenta una serie de dibujos representativos del sol, donde, como les señalaba, pues se aprecia también pues esta característica de expresiones humanas, ¿no? que tiene el sol, ¿no? Algunas presentan algunos puntos y algunas están asociadas incluso a algunos diseños, geométricos complementarios, ¿no? Este es el trabajo de Gouffroy de 1999. Hosny en el 2017 presenta la representación del sol en otro diseño. Se ve al sol como en un círculo no tan llamativo, y con los rayos, pues los denominados rayos solares, ¿no? Esto lo registrado en el Cusco, por ejemplo, ¿no? También muy cerca al área de estudio, también se ubica en la zona, en el departamento región de Lima. También tenemos una representación del sol en los petroglifos de Checta, ¿no? En Canta, Lima, en el Valle del Chillón, que, como les decía, también se encuentra también en el departamento de Lima, ¿no? Se ve pues una representación del sol mucho más, entre comillas, original, ¿no? de los anteriores. Acá he querido presentar justo como evidencia, justo estas analogías de las expresiones, ¿no? Cómo es representado el sol y el dato, esta configuración que presentan los rostros, ¿no? Que son, como le decía, pues, ¿no? Expresiones humanas, ¿no? De enojo, de alegría, en este caso de sorpresa, y quería que mirasen un poco cómo la evidencia que tenemos es recurrente o análoga, ¿no? Con alguna evidencia ya de otros investigadores, ¿no? que han presentado también estos trabajos relacionados pues, a la ubicación de petroglifos, ¿no? de representaciones del sol, ¿no? Entonces, esta primera, podemos denominar parte de la exposición, hemos visto cómo la iconografía solar de los petroglifos de Pampa Libre como elemento probatorio de la funcionalidad religiosa, ¿no? del santuario de Quichunque, ¿no? Se le atribuye a Quichunque dentro de los cultos que se realizaban en el sitio, que uno de ellos era pues obviamente el culto al sol, ¿no? A Punchao. Entonces, mediante observaciones también de índole arqueológico, observaciones, como yo digo, observaciones astronómicas simples, y corroborado también con el hallazgo de evidencia de arte rupestre, en este caso petroglifos, podemos incorporar este dato del arte rupestre a las investigaciones y a las investigaciones que se realizan sobre el sitio, ¿no? de Quichunque, ¿no?
Entonces, esta primera etapa hemos visto lo que justo mencionamos en el título de la exposición, cómo los datos de la iconografía del arte rupestre pueden ayudarnos como elementos probatorios, ¿no?, para las investigaciones arqueológicas, ¿no? No he hecho, en esta parte no he hecho un análisis de las evidencias, porque no lo hemos programado, o mejor dicho, no está considerado dentro de nuestras investigaciones, solamente está considerado el dato iconográfico, ¿no? El dato iconográfico. Disculpen, me olvidé de... Ya. Entonces, esa es la primera parte de las investigaciones, ¿no? Entonces, pasamos a la segunda. Disculpen por el teléfono, a veces no se puede controlar todo. Acá nos referimos les presento al santuario natural de Huayhuash. Huayhuash como les dije, se ubica en la provincia, se ubica en el departamento de Lima, pero comparte zona limítrofe con Ancash y Huánuco, ¿no? Es un glaciar enorme donde se ubican cumbres que sobrepasan los 6.000 metros de altura, y entre uno de ellos destaca la cordillera de Huayhuash, ¿no? Destaca el nevado del Yerupajá, la montaña del Yerupajá a 6.635 metros, ¿no?, que es considerada la segunda montaña más alta del Perú, ¿no?, luego del Huascarán, ¿no? También otra montaña también de considerable altura es la montaña del Silo Grande, que se halla a 6.345 metros, ¿no?, de altura, ¿no? Como les decía, la fuente histórica señala que desde el nevado, desde esta cordillera glaciar, en especial el nevado de Yerupajá, era la pacarina de un antiguo pueblo que se asentó en la zona de Esturio, en el Valle Alto de Huaura, de Cheguas, que se denominaban los Yaros, ¿no?, y que le rendían culto a esta cordillera, a esta montaña, como por ser el lugar de origen de sus dioses míticos, ¿no? En esta parte muestro fotografías, pues, de este santuario cultural Quichunque y el santuario natural de Huayhuash, ¿no? Las fotos de Huayhuash, me olvidé de decir, son extraídas de la web, ¿no?, para información mayor. En cambio, de los sitios arqueológicos, los demás son de mi autoría, ¿no? Entonces, como volviendo a recalcar para que no se me vayan un poco en el contexto geográfico, la cordillera, tanto la cordillera de Huayhuash como Quichunque se ubican en el departamento de Lima, en la región, y la cordillera de Huayhuash se ubica compartiendo límites políticos actualmente, ¿no?, con Ancash y con Huánuco, ¿no? Acá vamos a presentar la ubicación del perfil antropomorfo hallado en Quichunque, ¿no?, o Guizunque, como le llaman algunos investigadores, ¿no? Mediante la foto satelital podemos ver más o menos la ubicación de esta evidencia, que se halla, pues, asociada a la plaza, ¿no?, y a la plaza de Quichunque, casi en un promedio de extensión casi a la mitad del sitio, ¿no? Como ven en la topografía del sitio, el talud es abrupto y el acceso es restringido, ¿no?, a este sitio, ¿no? En la gráfica del lado derecho ya más o menos estamos observando exactamente dónde está esta representación o este perfil antropomorfo, ¿no? Acá está el perfil antropomorfo, una de las primeras vistas que tenemos. Como les dije, se encuentra en el interior de la plataforma plaza,
en un afloramiento rocoso que asemeja más a una gran roca gigante o de una dimensión pues muy significativa, y la foto está tomada desde el este, ¿no? Su orientación de este perfil antropomorfo es al noroeste, mirando en aparente dirección a la cordillera de Guayguas, donde se ubica y se puede apreciar a simple vista el nevado del Yerupajá, ¿no? Justo lo que les comentaba, ¿no? La asociación que hay entre la cordillera de Guayguas con este santuario, ¿no? El primer Quinchuque como un santuario cultural y Guayguas como un santuario natural, ¿no? Esta es una foto un poco más detallada del perfil. Como ustedes verán, se aprecia netamente, yo diría hasta espléndidamente, un perfil humano, ¿no? Se aprecia, como ustedes ven, pues la ceja, se aprecia la cavidad ocular, se aprecia la nariz un poco achatada, se aprecia la boca, inclusive los labios y parte del mentón. Y lo más importante es que, como aprecian en la parte inferior, está asociado, se encuentra al interior, forma parte del componente del sitio de este santuario cultural, ¿no? Al inicio nosotros teníamos un poco de duda sobre esta representación, que nos quedamos muy sorprendidos, obviamente de una forma muy grata cuando se puede decir lo descubrimos, porque no había sido mencionada en ninguna fuente bibliográfica, y tampoco los pobladores del lugar nos habían referido su existencia. Entonces nos acercamos todo lo que pudimos, no teníamos un poco medios de escalamiento para llegar exactamente a donde se encontraba, pero sí pudimos denotar algún trabajo, un devastado, algún trabajo hecho en las rocas se podía observar a simple vista, ¿no? Una foto ya un poco más cercana de este perfil antropomorfo, que, bueno, debemos denominarlo como tallado en la roca, ¿no? Es un poco, no es muy común encontrar este tipo de evidencia dentro de las publicaciones arqueológicas, no solamente publicaciones referidas a artes rupestres, sino también arqueológicas. Entonces, nosotros lo hemos denominado pues de esta manera, ¿no? Como un perfil antropomorfo tallado en la roca, ¿no? O con signos de haber sido preparado devastando la roca, ¿no? Está todavía en una serie de conjeturas y estamos viendo la forma de denominarlo correctamente e incorporarlo a nivel local a las denominaciones, ¿no? o tipologías de arte rupestre, ¿no? A la derecha tenemos la visual desde el sitio, mejor dicho, lo que está viendo esta representación humana, lo que está viendo, ¿no? Y justo era lo que les decía, ¿no? Se aprecia desde este santuario cultural, se aprecia el santuario natural, ¿no? Entonces vemos claramente, se distingue el nevado del Yerupajá, ¿no? Como principal montaña que refiere pues, la fuente histórica, y que también, obviamente, desde el análisis paisajístico que hemos hecho, el estudio de ubicación espacial, pues podemos determinar la importancia y relevancia que ha tenido esta montaña y en general toda la cordillera de Guaymas, ¿no? Acá tenemos otra, me he permitido hacer esta orientación geográfica porque lo que me interesa mucho es probar lo que estamos sosteniendo, ¿no? Entonces, mediante la fuente de Google Earth también hemos podido ver más o menos la orientación donde se encuentra este perfil humano, esta evidencia rupestre, en asociación pues a la cordillera de Guaymas. Y lo que ven ustedes en la foto satelital de la izquierda replica en la foto que se tomó en campo, ¿no? Si ustedes ven, casi es lo mismo. La foto está tomada, al momento que hemos tomado la foto estamos a la espalda de este perfil, ¿no? De esta representación. Y estamos tomando la foto
hacia, que se ve parte de la plaza, de la plataforma murallada de este santuario cultural, y se ve la cordillera de Guayguas con el nevado del Yerupajá, que es el más sobresaliente, ¿no? Antecedentes. Estuvimos buscando antecedentes y lo más cercano que hemos encontrado es el que nos dio la publicación de un amigo y colega, Víctor Falcón, en el año 2015, ¿no? Él señala que el cronista Guamán Poma, en 1615, mencionado por el trabajo de Víctor Falcón en el 2015, señala que Manco Inca, en el contexto de la guerra con los españoles, al querer recuperar la ciudad del Cusco en 1536 y al fracasar en su intento, mandó hacer su retrato y el de sus armas en una peña que dominaba el acceso a la llanta incaica de Ollantaytambo, ¿no? Esto se ubica en el Cusco, ¿no? Dentro de Ollantaytambo, para los que de repente conocen Ollantaytambo, está dentro del paquete turístico que siempre se va a conocer cuando uno va al Cusco, ¿no? En el paraje de Incapintay, para guardar la memoria o el registro de esta última reacción a los hispanos, ¿no? Vale decir, para que fuese leído teniendo como fondo el lienzo de ese paisaje testimonial, siguiendo una vieja tradición de sus antepasados, ¿no? Falcón 2015. Esta última, subrayado y que la letra se ha puesto en una tonalidad roja, tiene relevancia para la investigación, ¿no? Debido a que pues, señala pues, que no es algo nuevo esto, ¿no? No es algo que se implementó en la postrimería pues, de la época inca o la llegada hispana, sino pues, que señala este cronista que seguía pues, los parámetros de una vieja tradición de sus antepasados, ¿no? Los que han ido conocen Cusco, han ido a Ollantaytambo. La andenería, pues, cuando uno está en Ollantaytambo, observa siempre cuando mira el paisaje, bueno, para los que somos un poco curiosos con el paisaje que estamos viendo, hemos visto una representación de una figura humana que se ve desde Ollantaytambo, se ve en lo alto de una peña o una montaña rocosa, ¿no? No sé si eso es una apreciación personal, pero este sitio donde Falcón menciona se ubica pues cercano, y él señala que pertenece a todo lo que es el complejo Ollantaytambo, ¿no? En la parte superior se observa un grabado, ¿no? de la época, donde señala pues, ¿no? la ubicación, ¿no? y una gran muralla asociada, ¿no? Me recuerda mucho a estas murallas también que aparecen en el sitio que estamos hablando de Quichunque, que también son murallas que están entre los 4 metros, 4.5, lo que se ve actualmente. No sabemos exactamente cuál ha sido su estimado en esas épocas, y pues con una densidad, unos grosores que superan el 1,50 m, ¿no? Entonces es muy parecido esta configuración cuando uno va a campo a Quichunque y lo observa, ¿no? Al lado derecho se ve pues la pictografía, ¿no? de la representación, de la posible representación, ¿no? de este personaje histórico, y para el lado izquierdo se ve el trabajo hecho, la propuesta, ¿no? que hace Víctor Falcón sobre esta evidencia, ¿no? Donde se ve, pues, al parecer, pues, partes humanas, ¿no? Una cabeza, de repente un tocado, un uncu, ¿no? Que es la vestimenta de la época, pero es, hasta el momento, de repente, hay otras investigaciones que no conozco, son hasta el momento la evidencia más cercana de representaciones de personajes, ¿no? Que tenemos para la época inca, ¿no? La época prehispánica. Lo resaltante en este antecedente es que se ha encontrado pues, la fuente histórica, ¿no? Que señala y habla sobre esta evidencia, ¿no? En nuestro caso no lo tenemos, y posiblemente sea pues, materia de análisis a futuro, ¿no? En el campo histórico y en el campo etnográfico, ¿no? A nivel arqueológico, sencillamente podemos hacer el registro, podemos hacer algún tipo pues, ¿no? de estudio más sobre nuestra representación que tenemos,
pero lo demás por ahora solamente pues, va a quedar a nivel de especulación, ¿no? Para finalizar esta segunda parte de esta exposición, ¿no? Como en un momento lo señalé, que la fuente histórica ha documentado al grupo étnico yacuaz o yaro, ¿no? Como los habitantes de la región antes de la llegada inca, ¿no? Estos tenían como divinidad a Libia, que representaba al rayo, al trueno, a la lluvia, a la tempestad y al granizo, cuya pacarina o lugar de origen lo consideraban tanto en la meseta de Mombón, en Chinchaycocha, como en la montaña del Yerupajá, ubicado en la cordillera de Guayguash. Hasta el momento, la fuente histórica no ha podido documentar alguna forma de culto al Yerupajá, ¿no? Al nevado más importante de la región. Esto lo dicen a nivel arqueológico, ¿no? Siendo la pacarina del dios trueno Apu Libia Cancharco, de las que hablan las crónicas coloniales y estudios contemporáneos, ¿no? O sea, la fuente histórica, según Robles en el 2005, la fuente histórica pues solamente tiene el culto, solamente lo tienen en los testimonios, en los procesos de extirpación de idolatrías, en testimonios pues documentales, ¿no? Pero no, hasta ahora no se pregunta pues si habrá algún tipo de evidencia, ¿no? Sobre esto a nivel arqueológico, o siendo un poco más simple a nivel, alguna evidencia fáctica, ¿no? Sobre esta zona. Y pensamos que tal vez ya la arqueología está empezando a responder esta pregunta, ¿no? Esta pregunta tan importante sobre este culto que se le hacía pues al Yerupajá, ¿no? La investigación arqueológica, mediante evidencia de arte rupestre, presenta un primer indicio o elemento probatorio de la funcionalidad religiosa que sería un quichunque, mediante la presencia de un grabado en perfil humano. De repente grabado no es el término, de repente es tallado, en perfil antropomorfo, ubicado al interior de un sitio arqueológico. Eso es importante señalar, ¿no? Que se halla, lo importante de este perfil es que se halla dentro del sitio arqueológico, pertenece al paisaje cultural de este sitio arqueológico, ¿no? Este sitio donde se llevaron a cabo actividades simbólicas, ¿no? Una de ellas dirigidas al santuario natural de Guayguas, la misma que la fuente histórica señala su fuerte carácter simbólico en la región antes y durante la llegada de Inca, e incluso en la época de la colonia, ¿no? Esto último con las fuentes históricas que se manejan, ¿no? Entonces, estamos demostrando, estamos brindando indicios o elementos probatorios a nivel de la arqueología del paisaje, a nivel paisajístico, de la relación que habían entre estos dos santuarios culturales, tanto cultural de Quichunque como el santuario natural, que pienso que en algún momento se va a considerar también, este santuario natural de Guayos, que se va a considerar como cultural, había algún tipo de relación, ¿no? Y que había algún tipo de culto relacionado a este tipo de relación, ¿no? La última parte, ya un poquito nos alejamos de la zona del Alto Huaura, nos alejamos de la zona de Ollón y nos acercamos un poco a la zona de la cordillera de Guayguas. Quería comentarles, ponerles sobre el hallazgo de la existencia, no el hallazgo, la existencia de un capitón prehispánico asociado a pintura rupestre, ¿no? En esta fotografía satelital podemos apreciar la configuración del camino prehispánico, o camino del Inca, o Capañán, como se le denomina. Podemos apreciar la ubicación de la pintura rupestre y la ubicación de la cordillera de Guayguas, ¿no? Si ustedes se percatan, ahorita pues por el tema del calentamiento global o también por influencias del sol, la configuración pues original era mucho más extensa, ¿no? De la que tenemos, ¿no? Es posible que abarcase una gran parte de toda esta zona. Incluso toda esta zona tiene evidencia de haber tenido hielo antiguamente, ¿no? El camino prehispánico, como ustedes se ven en la fotografía,
se dirige exclusivamente a la cordillera de Guaymas, ¿no? Siendo catalogado como a nuestro criterio, a nuestro entender, como un camino de carácter ritual. Y acá hago un pequeño paréntesis porque en el Perú, especialmente, aparte de la zona de Arequipa y en la zona sur peruana, no hay muchos trabajos sobre el tema, pues, el tema de esta arqueología del paisaje o arqueología de alta montaña, ¿no? Como lo llaman en otras latitudes, ¿no? Seguimos. La evidencia se halla, pues, en el valle de Pumarrinrin, en la región de Cajatambo, también pertenece a Lima. Es un valle de origen glaciar, ¿no? Como se aprecia a simple vista. Y a la derecha tenemos, pues, la configuración del camino prehispánico y la presencia de un afloramiento rocoso donde se halla la evidencia que vamos a presentar, ¿no? Acá esta fotografía, pues, he querido mostrarle, pues, la evidencia de lo que les comento del camino prehispánico. Se encuentra, pues, pavimentado. No sé actualmente cómo se encontrará, ¿no? No sé si las autoridades estará ya registrado en el Capañán. Sí sabía que el otro camino que pasa por el mismo poblado de Cajatambo sí lo está, pero no sé si este camino. Y donde señala el marcador es donde se halla esta evidencia, ¿no? La evidencia no es muy abundante, tenemos solamente la evidencia de una figura de la pictografía de un caméliro que está, pues, pintado en negativo, se puede decir. A la derecha, en la parte superior, hay como un panel, ¿no? Medio rectangular, y hay otra pequeña evidencia que no se ha podido ver bien, ¿no? Sostenemos, y también la bibliografía de arte rupestre en Perú menciona, pues, generalmente estas evidencias, cuando se hayan asociados a caminos, podrían estar indicando podrían tratarse de marcadores, ¿no? Marcadores prehispánicos que señalan o dirigen al caminante, pues, hacia ciertas zonas o lugares, ¿no? En este caso estarían dirigiéndose, pues, a la cordillera, pues, de Guaymas, y obviamente dentro de una parafernalia ritual en lo que es el acceso hacia esa zona, ¿no? Porque si lo vemos en términos geográficos, este camino se dirige a la cordillera, pero la cordillera es muy abrupta. En esos tiempos, además, hacia la época inca, también había el tema de la pequeña edad del hielo, ¿no? Donde, pues, los límites de los glaciares, pues, descendieron mucho más de la actualidad. Es posible porque toda esta zona ahí está cubierto por glaciares, ¿no? Como se observa actualmente, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos proponiendo en la ponencia de la evidencia de esta pintura rupestre o pictografía como marcadores, pues, ¿no? Para el acceso o la llegada a zonas rituales, ¿no? A estos llamados grandes apus, ¿no? Que eran venerados en la época inca, ¿no? Nos hemos permitido hacer presentarles más o menos ya con la herramienta de Stretch, presentarles más o menos, acercarnos un poco más a lo que es la configuración, ¿no? De esta figura, ¿no? Que aparentemente se trataría de un camélido suramericano. Por el cuello largo podría tratarse, pues, a priori de una vicuña, ¿no? Dentro de la variedad de los camélidos de una vicuña, ¿no? A manera de conclusiones y comentarios, quería mostrarles cómo la evidencia rupestre nos permite en nuestro marco de investigación poder ser incorporada, poder darnos a manejar esta evidencia, ¿no? Hemos visto, generalmente cuando he visto muchos trabajos sobre arte rupestre, a veces aparecen como aislados, ¿no? En contextos aislados, pero en este caso hemos querido presentarles a ustedes cómo se contextualiza, se asocia, ¿no? Se relaciona
esta evidencia de arte rupestre hacia santuarios culturales, a santuarios naturales, ¿no? Y poder incorporarla a los estudios, ¿no? Como elementos probatorios, como le manifestaba, como elementos probatorios a las investigaciones, ¿no? Les agradezco mucho su atención y quedo a las consideraciones o preguntas que ustedes indiquen. Muchas gracias. Listo, pues muchísimas gracias, Aldo. Me ha parecido increíble, es que estaba muy atenta porque sobre todo creo que es una fantástica asociación cultura-naturaleza que, como dices tú, hoy en día está muy, muy en boga, pero que también creo que sería súper interesante realizar un trabajo también asociado al tiempo, ¿no? Lo que tú mencionas acerca de los glaciares, bueno, que tienes mucho trabajo ahí, ¿no? Todavía la arqueología nos puede maravillar, ¿no? Con nuevos descubrimientos y creo que ese es el valor de tu trabajo y bueno, mucha gente también lo está mencionando en las preguntas. Entonces te voy a pasar las preguntas para no quitar más tiempo. Perfecto. No, como les decía al inicio, estamos manejando la investigación con, más que todo con el dato arqueológico, ¿no? Un poco como existe una crítica mucho de algunos historiadores acá en Perú a los arqueólogos que para el tema Inca nosotros debemos pues orientarnos o leer mucho la fuente histórica. En la fuente histórica sí aparece se menciona el culto a la luna, a las estrellas, ¿no? Pero dentro de nuestra investigación a nivel arqueológico todavía no hemos encontrado evidencia fáctica. De repente serían observaciones que se hacen desde el sitio de Quichunque, donde fácilmente se puede pues, determinar y observar las diferentes fases de la luna, la relación de la luna en los solsticios o equinoccios relacionados, ¿no? No he podido presentar, pero tengo una fotografía cuando estuve trabajando en un sitio en el valle, en el equinoccio de septiembre, a las 5:15 de la mañana, tengo una fotografía de no muy buena calidad, por eso no la he mostrado, donde se observa cómo, al igual como la foto del sol, cómo la luna se posa en Quichunque, se posa, desaparece antes del amanecer, ¿no? Entonces, de esa variable de las observaciones arqueológicas que hacemos a nivel astronómico, podríamos encontrar algún tipo de evidencia sobre la relación, pues, o el culto que se ha podido dar a este satélite, ¿no? Buena pregunta. Los arqueólogos, generalmente la fuente histórica no señala mucho habla de las representaciones del sol, pero no señala, no da muchos detalles, ¿no? Lo que nosotros hemos podido encontrar por la fuente arqueológica, como los trabajos de Gufroy o alguna evidencia que hemos presentado, más señala pues estas facciones, ¿no? O estos gestos humanos que tiene, con los que han sido dibujados, ¿no? Las representaciones al sol, ¿no? No me atrevería todavía a señalar asociarlo a algún mito o alguna leyenda, ¿no? Solamente podría, es como una apreciación personal, que de repente estas facciones o caras del sol podrían de repente estar relacionados a determinados ciclos del sol, ¿no? Podrían estar relacionados a épocas de cosecha, de siembra, o tal vez ¿por qué no?, a los solsticios o equinoccios, ¿no? Entonces son representados con diferentes expresiones, ¿no? Pero todavía no hemos podido relacionarlo a algún culto, ¿no? A un mito, perdón, ¿no? El culto al sol ha existido, pero algún mito no todavía, ¿no? Te pongo aquí dos preguntas.
que es, bueno, que es un comentario, entonces está dividido en dos partes, ¿ok? Sí, claro. Esta es una. Esta es la otra. Sí, exacto. He sido un poco cauto, ¿no? Cuando les he comentado sobre el tema de la representación de esta figura, de esta figura antropomorfa, ¿no? Que hemos encontrado asociado al sitio, que pertenece al paisaje cultural del sitio. No tenemos, no he podido hasta ahora recopilar, a excepción de los trabajos de Falcón en el 2015, no hemos podido recopilar información bibliográfica que mencione, ¿no? Este tipo de evidencia, ¿no? Generalmente en grandes sitios, en sitios importantes de Perú, no se ha encontrado debido a que pues ya estarían pues, publicitados, ¿no? La información histórica, del cronista Guamán Poma, ¿no? Que lo recalca Falcón, pienso que es lo más sólido que tenemos respecto a esto, y es más o menos la idea que nos podemos dar de esta representación, ¿no? Natural no es, cultural es esa representación. Fue tallada, obviamente, en relación, ¿no? Con finalidad de culto, como un elemento simbólico, ¿no? Asociado al paisaje, asociado pues a estos elementos que componen la geografía sacralizada, por decir algo así, también que se maneja ese término, ¿no? Entonces, todavía somos un poco cautos en ese tema. Como una observación, esta evidencia todavía que estamos presentando todavía no ha sido muy difundida, ¿no? Recién la tenemos en prensa para una publicación, pero no ha sido muy difundida dentro pues, de la bibliografía arqueológica en el Perú, ¿no? Entonces todavía no es muy conocida, ¿no? Estamos todavía en esa etapa. Sí, mire, a nivel pragmático, pienso que estos cultos, como que señala el Coyo Riti, han podido darse, ¿no? Han podido darse en especial para este santuario natural de Guaygue, ¿no? Pienso que han podido darse. No tengo, como le decía en la locución, no hay mucha evidencia, ¿no? A nivel arqueológico, no se ha hecho no se ha hecho mucho estudio a nivel histórico, solamente lo mencionan como culto y adoración, y a nivel etnográfico, en las localidades de Cajatambo, no hemos visto este tipo de culto. De repente hay ceremonias, ¿no? Locales en los pueblos que rodean a este santuario natural, que están asociadas de repente al Yerupajá o a las diferentes montañas, ¿no? Pero todavía no manejamos el dato, ¿no? Lo que, para un poco más, para que sea un poco más comprensible, el principal interés de nuestra investigación ahorita es, es determinar la relación que cumplían estos santuarios en el mundo prehispánico, ¿no? Y encontrar evidencia sobre estas relaciones que existían, no solamente el santuario natural a nivel singular, sino también a nivel pues, plural, ¿no? Una forma de decir, asociado a todas estas evidencias. Ojo que desde Quichunque no es el único sitio donde se puede visualizar a la cordillera de Guaymas, ¿no? Hay otros sitios también donde se visualiza, y también desde el Quichunque se ven otras cordilleras muy importantes, ¿no? De la región de la Sierra Central del Perú, como la cordillera de Raura, que está por Ollón, ¿no? Entonces, todavía no hemos llegado no manejamos esos datos todavía sobre algún tipo de actividad que se esté realizando similar al Coyo Riti, como se menciona, ¿no? Sí, exactamente. Las mayores evidencias, me he preocupado en presentarles
algunos de los trabajos más representativos, existe abundante bibliografía, abundante trabajos, casi, bueno, casi en todos lados del Perú, me imagino también en otras latitudes, existe pues estas representaciones rupestres, ¿no? Siempre en todos lados las tenemos. Y la fuente, siempre pues, la fuente bibliográfica siempre señala, o generalmente señala al sol pues con estas representaciones humanas. De repente los trabajos de René Hosdik en el 2017 lo presenta de otra forma, ¿no? Lo presenta hasta, se puede decir, un poco más estilizado, sin esta representación, humana, ¿no? Facciones humanas, ¿no? Pero generalmente, pues, generalmente siempre aparece el sol, y es lo que le decía, ¿no? A mi entender, ¿no? Como apreciación personal, puede estar relacionado, estas facciones, o estos rostros pueden estar asociados pues a ciclos solares, ¿no? O a épocas también o a épocas también de siembra, cosecha, que practicaba o realizaba la gente, ¿no? Sí, es justo lo que les comentaba, ¿no? Solamente, como le digo, ¿no? Como comentario, pues, como comentario a nivel arqueológico, me permito inferir, ¿no? Que esto estaría, pues, representando, pues, ¿no? Por el momento, ¿no? Por el momento estaría representando posiblemente ciclos solares, ¿no? O actividades relacionadas al sol, ¿no? Que practicaba la gente, ¿no? En este caso, como cosechas, siembras, ¿no? Y algún tipo de repente también limpieza de acequias, que era una tradición muy conocida, o también o a otras actividades, ¿no? Podría también utilizarse a otros cultos, pero no sabemos cuáles son, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Ya, en este aspecto, nosotros, nuestra investigación solo maneja estas expresiones artísticas relacionadas al sol como dato arqueológico, ¿no? Dentro de la iconografía. Otro aspecto más, todavía no hemos, no está considerado dentro de nuestras investigaciones, ¿no? Para nosotros, dentro de la investigación, para determinar la funcionalidad de estos sitios, A ver, me parece que ha habido un problema. Si alguien me puede decir por el chat si se ha parado la imagen. Vamos a esperar un poco a ver si Aldo se da cuenta de ello. Se ha ido, ¿no? Sí, sí, aquí también ya me están avisando que se ha cortado. Vamos a esperar a ver si Aldo se vuelve a meter en 2 minutos para terminar de ver las preguntas. Faltaban algunas todavía. Nos quedan todavía 10 minutitos de margen. Si vemos que no se mete, lo que podemos decirle a Aldo que nos haga una grabación de las preguntas que hicieron falta. Yo puedo hacer con él una grabación y la subimos al YouTube como estamos haciendo ahora, si les parece bien, ¿no? ¿Tú qué opinas, Pilar? Me parece bien, es la única forma de dar respuesta a las inquietudes de esta riqueza que nos acaba de mostrar. Sí, porque yo no sé, yo creo que se le habrá cortado el internet. Voy a revisar rápidamente si me ha enviado algún correo. A ver. Parece que no. Pero bueno, si no lo dejamos aquí, metemos las preguntas y lo que podemos hacer quizá en la última charla, ver de qué forma podemos solventar lo de las
lo de las preguntas, pero creo que eso, con la grabación podemos hacer Sí. eso, que se quede ahí, que lo subimos a YouTube, y si tienen algunos Claro. comentarios en base a esas preguntas, pues nos los ponen en el chat del YouTube, si les parece bien. No veo que me haya mandado un mensaje. No, aquí tampoco hay nada en mi... Exacto. Pues nada, pues yo creo que lo vamos a dejar. Faltaban 10 minutos. Les agradecemos muchísimo. Prometemos que las preguntas que hicieron faltas nos las contestará Aldo. Y bueno, nos vemos para la próxima, que seguiremos en Perú ahora con una gran arqueóloga, Isha Bashir, que nos presentará pues otra parte de Perú, y creo que empezaremos a poder resolver respuestas, ¿no? Ya con la línea, y pues terminar en Argentina con Luis Alberto Martos. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos. Perdonen las interrupciones, y pues nos vemos el próximo viernes. Buenas tardes, buenos días. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.